¿Te has preguntado por qué te encuentras en la situación en la que estás? Aquí está Nancy de Moss Wolgemuth. ¿Te encuentras en alguna situación o estás enfrentando alguna dificultad con una persona, quizás un inconveniente en el trabajo o una circunstancia particular en la iglesia que ha sido muy dolorosa y que no puedes resolver? Y te preguntas, ¿qué hice para merecer esto? Tal vez no hayas hecho nada. Realmente no necesitas la respuesta a esa pregunta. Lo único que necesitas saber es que Dios tiene un propósito y un plan que es mucho más grande que tú. Estás escuchando Aviva Nuestros Corazones con Nancy de Moss Wolgemuth en la voz de Patricia de Saladín. Hoy es 5 de enero de 2023. Si estuvieras planeando conducir de Dallas a Houston, de nada serviría consultar un mapa de California. Necesitas información precisa según tu destino. Pues bien, lo mismo podría aplicarse a tu viaje espiritual. ¿Estás consultando la información más precisa para llegar al lugar al que te diriges? Hoy Nancy nos desafía a plantearnos las preguntas correctas y a buscar las respuestas correctas en el lugar adecuado en la continuación de la serie Ruth. El poder transformador del amor redentor. Si te perdiste algún episodio anterior, puedes ponerte al día en avivanuestroscorazones.com o en la aplicación de Aviva Nuestros Corazones. Aquí está Nancy con nosotras. Una de las cosas que más me impresionan del corazón y de los caminos de Dios es que apenas fallamos y nos alejamos de su voluntad, Él inmediatamente está orquestando circunstancias que nos traigan de vuelta hacia Él. Eso fue lo que sucedió en el jardín del Edén. El pecado de Adán y Eva no tomó a Dios de sorpresa, no lo tomó desprevenido. Él no se sentó en el cielo y dijo, oh no, mi plan se ha estropeado, ¿qué voy a hacer ahora? Dios ya tenía un plan para redimir al hombre de sus pecados desde antes de la fundación del mundo. Un plan para traerlo de vuelta, de regreso, para restaurarlo a un lugar de obediencia y de comunión con Él. En estos días hemos estado estudiando el libro de Ruth y estamos en el capítulo 1. Hemos visto en los primeros 2 versículos que Elimelech tomó a su familia en un tiempo de hambre y se llevó a su esposa y a sus 2 hijos de Belén y se fue al país de Moab, pensando que las cosas serían mejores allí. Y él no se dio cuenta de que estaba llevando a su familia a un lugar donde enfrentarían dificultades, problemas y luchas aún mayores. Así que hoy llegamos al versículo 3 y aquí vemos que Elimelech, el esposo de Noemí, murió. Ahora ella se encuentra en una tierra lejana, extranjera, un lugar a donde su esposo la había llevado. No sabemos si ella colaboró con esta decisión de ir a este lugar o simplemente siguió a su esposo por obediencia. Pero independientemente, Dios sigue siendo el rey y Dios todavía está en su trono. Noemí ahora estaba en Moab, viuda y con 2 hijos. Y en el versículo 4 vemos que sus 2 hijos se casaron con mujeres moabitas, una llamada Orfa y la otra Ruth, después de haber vivido allí unos 10 años. Y tengamos en cuenta que cuando ellos llegaron a Moab, ellos tenían la intención de quedarse allí solo por un corto tiempo. Pero como el pecado hace a menudo, los había llevado a un lugar donde terminaron lejos, en un país extranjero, en Moab, fuera de la voluntad de Dios. Durante mucho tiempo, ya había pasado una década. Y luego de vivir allí por 10 años, dice la Escritura, esta mujer viuda con sus 2 hijos y sus 2 nueras, leemos en el versículo 5, dice que murieron también los dos hijos, Malón y Kelión. Y la mujer quedó privada de sus 2 hijos y de su marido. Y ahora vemos una circunstancia en la que Noemí queda totalmente desamparada y sola. Se encuentra en una situación desesperante, difícil y dolorosa. Y pienso que en este caso, estas circunstancias fueron evidencia de la mano de Dios en la vida de esta familia, tratando de restaurarlos de Moab, la tierra a donde habían huido,
para traerlos de vuelta al lugar al que pertenecían, a Belén en Judá. Y permítanme decirles rápidamente que no todas las circunstancias dolorosas en nuestras vidas son el resultado de algún pecado. Algunas personas podrían decirte, tras alguna pérdida, ya sea de una pareja o de un padre o de un hijo, o alguna otra pérdida en particular, que eso te sucedió porque has pecado contra Dios. Este fue el caso de los amigos de Job. Ellos trataron de decirle eso a Job. El hecho es que a veces sí es el resultado del pecado, pero otras veces no es el resultado de nuestro pecado. Un ejemplo de esto es la muerte, que es siempre el resultado del pecado en algún sentido, porque vivimos en un mundo caído, en un mundo pecaminoso, pero muchas veces esta ocurre como consecuencia directa de nuestras malas decisiones. Algunas veces hemos estado viviendo una vida de obediencia y de todas formas tenemos que caminar por estos tiempos difíciles. Pero lo asombroso de los caminos de Dios es que Dios existe con pleno control de todo lo que sucede y Él está llevando a cabo sus propósitos y tiene planes para tu vida, sin importar cómo llegaste a esa situación que estás atravesando. Y ahora, regresando a la historia, vemos que Noemí y su familia habían dejado de lado la voluntad de Dios. Ellos huyeron del hambre que había en Belén hacia Moab. Y Dios inmediatamente empezó a crear circunstancias que los trajeran de vuelta, de regreso a Belén. Estas circunstancias, por muy dolorosas que fueran, eran una expresión del amor de Dios hacia esta familia y su compromiso con esta familia. Y podrías decirme, bueno, esa es una forma extraña de demostrar amor. Esta es una forma inusual de mostrar su compromiso con ellos. Pero Dios sabía exactamente lo que era necesario para que esta familia regresara a casa. Y de esa misma manera Dios sabe exactamente lo que necesita tu vida para ser moldeada, santificada y conformada a la imagen de Cristo. Algunas veces las circunstancias son el resultado de nuestro pecado, de tu pecado. Pero en otras ocasiones son el resultado de vivir en un mundo caído donde las enfermedades y la muerte son una realidad. Y a pesar de esto, Dios está obrando y está expresando su amor. Esas circunstancias difíciles en las que nos encontramos son diseñadas por Dios para traernos de regreso a casa. Nos llevan a arrepentirnos de nuestras malas decisiones y nos llevan a ver menos atractivo el lugar donde nos encontramos y nos permite ver que nuestro hogar es el mejor lugar donde podemos estar. Porque en tiempos como esos puede venir la tentación de ver estas circunstancias como si vinieran de la mano de un Dios que está airado, en vez de ver todo esto como parte del amor y la misericordia de Dios al crear estas circunstancias en nuestras vidas. Y vamos a ver dos cosas que trajeron de regreso a Noemí a Belén. La primera la veremos en el día de hoy y la segunda en el día de mañana. La primera fue la mano disciplinaria de Dios. Noemí tuvo que llegar a ver, al igual que nosotras, que las circunstancias a las que ella se enfrentaba no eran un castigo, eran entrenamiento y enseñanza. Ese es el propósito de la disciplina. Cuando estamos en tiempos de adversidad, presión y problemas, la pregunta más importante no es ¿por qué me está sucediendo esto?, sino más bien, ¿qué quiere Dios enseñarme a través de esta circunstancia? Y a menudo lo que Él quiere enseñarnos está relacionado con alguna área en la que nos hemos desviado y necesitamos ser restauradas. Necesitamos que nuestro corazón vuelva a casa. Podemos haber estado ciegas a nuestra necesidad o ciegas a nuestro fracaso, y Dios quiere abrir nuestros ojos para enseñarnos. En este caso, la muerte de Elimelec no fue suficiente para que Noemí volviera a casa. Ella continuaba en Moab y tal vez pensó, bueno, no estoy tan sola y no puedo hacer ese viaje de regreso. De hecho, tengo amigas aquí y pienso que mejor me quedaré aquí. En realidad no sabemos lo que pensó, pero sí sabemos que Dios sabía exactamente lo que se necesitaría para llevarla de vuelta a su país de origen.
Y hemos visto que Noemí se quedó en Moab lo suficiente como para que sus hijos tomaran esposas de entre las mujeres moabitas. Y no estaba expresamente prohibido por Dios que los judíos se casaran con moabitas. Ellos sí tenían prohibido casarse con cananeas. Pero Dios no había dicho que no podían casarse con moabitas. Pero le había advertido a su pueblo: si te casas fuera de tu fe, es probable que seas cautivado por la idolatría, que seas arrastrado por la idolatría y por las religiones paganas. Así que esto fue definitivamente una elección insensata, fue falta de sabiduría por parte de estos jóvenes. Y a propósito, aplicando esto a las madres, cuando tú llevas tus hijos a vivir en todo el esquema, en todo el sistema del mundo, cuando permites que estas cosas entren en tu hogar y llevas a tu familia a pensar y a practicar las cosas como el mundo las hace, no te sorprendas que tus hijos crezcan atraídos por las cosas terrenales y no por las cosas espirituales y eternas. Al parecer, los dos hijos de Noemí estaban lo suficientemente cómodos en Moab como para decidir establecerse allí y tomar sus esposas. Y madres, esto es algo que deben enseñar a sus hijos, a sus hijas. La falta de sabiduría o la necedad, la insensatez que hay en casarse fuera de la fe, fuera de su fe, en yugo desigual. Y cómo muchos han hecho naufragar su propia fe por casarse con una persona que no tiene un corazón para Dios. Y en este caso en particular, los hijos de Noemí perdieron sus vidas. Pero aún esto, quiero que veas que es un acto de la misericordia de Dios. ¿Qué era lo que Dios quería hacer? Él estaba tratando de llevar a Noemí y a su familia de regreso a casa, de regreso al lugar de obediencia. Y no solo por el bien de ellos. Dios tenía un plan mayor, un propósito mucho más grande que tenía que ver con la redención. Se trataba del Mesías y todo apuntaba a una línea familiar de santidad y pureza que Dios quería crear para traer la salvación al mundo. Recordemos que Dios tiene propósitos mayores que simplemente mi comodidad o mi bienestar. Y debo estar dispuesta a rendirme para que Dios cumpla sus propósitos sin importar el costo que tenga en mi propia vida. Cuando los hijos de Noemí murieron, ella quedó en una situación en la que ya no tenía heredero para el nombre de su esposo. La línea familiar se detuvo. Y no había forma en la que esos nombres tuvieran continuidad. No había manera en la que su herencia fuera garantizada. Y estas dos cosas, la herencia y el nombre, eran muy importantes en la cultura judía. El nombre familiar y la herencia familiar, las tierras de la familia. El punto es que Noemí lo perdió todo. Y alguien ha dicho que un buen resumen de esta parte de la historia es que el pecado te lleva más lejos de lo que quieres ir, te retendrá más tiempo del que quieres quedarte y te costará más de lo que quieres pagar. Así que en la vida de Noemí vemos cómo ella experimentó el dolor y la pérdida. Y vemos que las decisiones tienen consecuencias. A veces son nuestras consecuencias y otras veces tenemos que sufrir las consecuencias de las elecciones equivocadas de otras personas. Pero a pesar de todo, Dios tiene propósitos en medio de todo esto. Y el objetivo de Dios es restaurar. Su meta es construir una línea familiar, un legado piadoso, una herencia santa. Mientras que Noemí pensaba que lo había perdido todo. Y en realidad parecía que así era. Me pregunto si alguna vez te has encontrado en una posición, en un momento u otro en tu vida, en la que parecía que por tus propios fracasos o por los fallos de algún miembro de tu familia, ya no había posibilidad de tener una línea familiar piadosa. Tal vez has pensado, simplemente no podemos ser una familia piadosa. De la misma manera, parecía que toda esperanza se había perdido en el caso de Noemí. Pero esta es la historia de cómo Dios toma una línea familiar destruida, impía, con decisiones equivocadas, muchos fracasos,
y la redime para que se convierta en una línea familiar que al fin de cuentas llevaría a Cristo. Y puedo decirte que también hay esperanza para tu familia. El hecho de que haya esperanza implica que tienes que estar dispuesta a abrazar las circunstancias que Dios utiliza para restaurarte. Pueden ser dolorosas, pueden traer lágrimas, pueden implicar incluso a veces algo tan severo como la muerte. Pero recuerda que siempre son una expresión del amor de Dios. Esas circunstancias en nuestras vidas son en realidad expresiones de su misericordia y están destinadas para nuestra instrucción. Esto no significa que los resultados de nuestras decisiones sean culpa de Dios. Vivimos en un mundo caído donde hay pecado y recibimos las consecuencias de esto. Pero significa que aun cuando nosotras pecamos u otros pecan contra nosotras y enfrentamos circunstancias y situaciones difíciles en la vida que parecen estar fuera de control, aún ahí Dios gobierna. Y Él gobierna sobre todas las circunstancias. Y pienso en una joven mujer que conozco que perdió a su padre a la edad de 8 años y cuando era adolescente su hermano murió, fue asesinado. Y cuando estaba en la universidad, un día antes de regresar a casa para las vacaciones de Navidad, un hombre entró a su apartamento y la asaltó. Fue una experiencia terrible, horrible. Y parecía que era una cosa tras otra en la vida de esta joven. Bueno, el punto es que han pasado unos 12 años desde ese último episodio. Y si pudieras conocer a esta joven ahora, dirías que por muy difíciles y dolorosas que fueron sus circunstancias, las circunstancias que llegaron a su vida, sobre las cuales ella no tuvo ningún control, ahora miras a esta joven y dices, aquí hay una joven que conoce a Dios. Esta joven ha sido instruida en los caminos de Dios. Hay una libertad y hay una fragancia que ha surgido en ella como parte, como resultado de algunas de estas circunstancias difíciles y dolorosas que ella ha atravesado en su vida. Y el punto es que Dios usa la aflicción con el propósito de disciplinar y de corregir. Y vemos esto también en Hebreos capítulo 12. El autor del libro se dirige a los creyentes que están atravesando persecución y tiempos difíciles por causa de su fe. Y les da unas palabras de aliento y les exhorta. Y les dice, a partir del versículo 3, consideren pues a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra él mismo, para que no se cansen ni se desanimen en su corazón. De hecho, continúa diciendo, porque todavía en su lucha contra el pecado, ustedes no han resistido hasta el punto de derramar sangre. Así que mantén tus ojos en Jesús. Pon tus ojos en Cristo. Y más adelante el escritor a los Hebreos nos brinda una perspectiva más amplia acerca de la disciplina de Dios. Ahí en el versículo 5 de Hebreos 12 dice, además, han olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige. Y es muy cierto que existen momentos en la vida donde necesitamos palabras de exhortación. Así como vimos en el capítulo 1 de Ruth, donde Noemí se encontraba en un momento en el que necesitaba de esas palabras. Y quizás algunas de ustedes también necesitan palabras de exhortación para lidiar con diversas circunstancias que están atravesando en sus vidas. El escritor a los Hebreos dice aquí, has olvidado algo y necesitas que te lo recuerden. Y a continuación vemos esas palabras de exhortación en Hebreos, en los versículos 5 y 6 del capítulo 12. Y él cita las mismas palabras del Antiguo Testamento y dice, Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él, porque el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Esto significa que la disciplina es una expresión del amor de Dios. Quizás tú misma se lo has dicho a tus hijos. Estoy haciendo esto porque te amo. Y no es una tarea fácil, disciplinar no es algo sencillo. Pero como madre sabes esto, que cuando amas a tus hijos los disciplinas.
Y podemos ver esto también en el libro de Proverbios, en el capítulo 3, por ejemplo. La Escritura nos está diciendo aquí, en Hebreos 12, que tenemos un Padre amoroso que disciplina a sus hijos. Y esta disciplina es una expresión de su amor. Dice que Él disciplina a todo aquel que ha aceptado como un hijo, que ha recibido como un hijo. Y cuando llegas al versículo 8, dice, a todos sus hijos disciplina, a todo hijo de Dios. De hecho, el hecho de que experimentes aflicción, corrección y disciplina es una evidencia de que eres una hija de Dios. Si no has experimentado la disciplina en tu vida, sería bueno que te preguntes, ¿soy una verdadera creyente? Porque las Escrituras nos dicen que Dios disciplina a todo aquel que ha aceptado, que ha recibido como hijo. Tú no disciplinas a los hijos de tu vecino, tú disciplinas a tus propios hijos. Y Dios disciplina a sus hijos. Si somos una de sus hijas, vamos a experimentar su disciplina. Ahora, este pasaje también nos enseña cómo debemos responder en esos tiempos de disciplina. En el versículo 7 dice que es para nuestra corrección, era para su corrección que ellos sufrían la disciplina. No dice cuál es la razón por la que se encontraban en esa dificultad. No dice que la corrección era como resultado de algún pecado personal o del pecado de otra persona. En cierto sentido, eso no importa. El punto es que él dice, estás sufriendo y es difícil, pero soporta la disciplina, acéptala, no huyas de ella. No lo resientas, no lo resistas, permanece firme. El hecho de resistir, de soportar, sugiere que hay un largo recorrido involucrado. Significa que existe una carrera que no es de velocidad, sino a campo traviesa. Esta es una forma distinta de responder. Y eso me recuerda una caminata que hice con una amiga que me pidió que nos fuéramos a hacer senderismo. Fuimos a una montaña cercana y no pudimos tomar la ruta más fácil porque estaba en construcción y esa parte estaba cerrada. Así que rodeamos la montaña por detrás e hicimos lo que yo no consideraría como senderismo. Yo diría que fue más bien una escalada de montañas. Y a mitad del camino estábamos sofocadas. Y algunos de nosotros nos preguntábamos si sobreviviríamos a esta penuria. Y mirábamos lo que faltaba y esperábamos que fuera la cima de la montaña y decíamos, parece que hay un cielo ahí arriba. Pero en el proceso de llegar desde abajo hasta la cima, hubo dificultades. Había necesidad de perseverar. Y ahora ahí en el versículo 9, y déjame comenzar desde el inicio del versículo 7, dice, es para su corrección que sufren. Dios los trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Pero si están sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, entonces son hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. Además, tuvimos padres terrenales para disciplinarnos y los respetábamos. ¿Con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos? ¿Cuál debería ser nuestra respuesta? No solo perseverar, resistir, sino también respetar a Dios en ello y rendirnos a Él si queremos ser vivificadas a través de esa disciplina. Someternos a Él. Esto es lo que le dices a tus hijos cuando los disciplinas. Sométete a la instrucción. Sométete a la disciplina. Rinde tu voluntad. Cuando disciplinas a tus hijos, si es una disciplina efectiva, los llevarás a un lugar en el que sabes que su voluntad va a ser quebrantada. Y Dios pone la disciplina en nuestras vidas hasta que nuestra voluntad sea quebrantada y dejemos de patalear y de resistirlo, y donde entonces seamos dóciles, mansas y tiernas en sus manos. Dice en el versículo 10, porque ellos nos disciplinaban por pocos días, como les parecía, nuestros padres terrenales. Sin embargo, Él, Dios, nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Y esto se refiere al propósito de Dios con todo esto. Y es importante que lo mantengas en mente cuando atravieses la disciplina de Dios, porque ¿cuál es la meta de Dios? Sabemos que es para nuestro bien.
es para nuestra bendición, para nuestro beneficio. Y el propósito final es que podamos participar de su santidad. Dios está comprometido en hacer que tú y yo seamos más como Cristo, como Jesús. Y eso implica un proceso, porque no empezamos así. Hay tanto en mí, en mi corazón, en mi actitud, en mi forma de tratar a las personas. Hay tantas cosas en mi forma de responder a la vida que no reflejan el carácter de Cristo. Entonces, ¿qué hace Dios? Él envía dificultades y esas dificultades pueden tomar muchas formas diferentes. Pueden ser las pequeñas cosas de la vida las que nos hacen tropezar en el transcurso de un día. Pueden ser crisis grandes, monumentales. Pero el objetivo siempre será que lleguemos a ser partícipes de su santidad, que lleguemos a ser como Jesús. Y sigue diciendo en el versículo 11, al presente, ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Entonces, podemos deducir que si no es dolorosa, no es disciplina. No nos importaría que Dios nos disciplinara si no nos doliera. Pero la naturaleza de la disciplina es que es dolorosa, no es placentera. Ninguna disciplina parece ser causa de gozo en el momento. Tus hijos no van a venir y decirte, ay, quisiera ser disciplinado, dame alguna dificultad, quiero más tareas, dame alguna reprensión. No pedimos disciplina. No es placentera, pero las Escrituras dicen que produce algo agradable, algo que hace que merezca la pena toda esa dificultad. Él dice, sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, después les da fruto apacible de justicia. Y todo esto significa que esto no sucede inmediatamente. No se ponen semillas en la tierra y de repente aparece una cosecha. Nos dice, por un tiempo tenemos que atravesar esta disciplina y luego producirá frutos. Y quizás podrías preguntarte, ¿y por cuánto tiempo? ¿Qué tanto durará? No lo sé. Y tampoco tú lo sabes. Pero conocemos a alguien que sabe. Dios lo sabe. Y Él está diciendo, persevera, mantente firme, resiste, no te desalientes. Cobra ánimo y recuerda que esto producirá frutos de justicia. Tenemos la certeza de que si permanecemos, si perseveramos, si estamos dispuestas a ser entrenadas por la disciplina y nos sometemos a ella, tendremos frutos apacibles de justicia. Ahora bien, la disciplina no siempre tiene los resultados que nosotras esperamos. Si nos resistimos, si nos resentimos y si huimos, entonces tendremos la disciplina, pero no producirá los frutos apacibles de justicia. ¿Cuánto mejor? Es decir, sí, Señor, acepto esto. Tal vez fuiste responsable de las consecuencias que estás recibiendo. O quizás no fue tu culpa. Quizás fue alguien más que te llevó a este problema. Tal vez fueron circunstancias que no pudiste controlar. Pero aún así decides tener un corazón enseñable que dice, Señor, quiero llegar a conocerte a ti y a tus caminos a través de esta circunstancia. Me someto a esta disciplina. Estoy dispuesta a ser entrenada. Y es entonces con esa actitud que alcanzarás la promesa de que se producirán frutos apacibles de justicia y paz. Mirarás atrás y dirás, gracias, Señor. Tú sabías algunas cosas que yo no sabía. Tú tenías un plan en mente, un propósito, el propósito de transformar mi vida al carácter de Cristo. Gracias por todas las decisiones que tomaste, a pesar de lo dolorosas que fueron. Como resultado, ahora puedo tener una comunión y una intimidad contigo que es más abundante y más dulce de lo que hubiera podido disfrutar sin esa disciplina. ¿Estás pasando por algún tipo de disciplina en estos momentos? Pienso que todas podemos recordar algún tiempo en el que estuvimos ahí. Pero me pregunto si hay alguien que esté pasando por algún tipo de disciplina ahora mismo. Sé que yo lo estoy.
Incluso el desarrollo de Aviva Nuestros Corazones es una disciplina en mi vida. No está relacionado al pecado, no lo creo, pero es una expresión del amor de Dios y de su misericordia. Hay aspectos en los que Dios me ha puesto en un nuevo tipo de ministerio que son desafiantes y que son dolorosos. Y la pregunta no es, ¿pasaré por estas cosas? Porque la realidad es que va a haber dificultades. La pregunta que debes hacerte es, ¿realmente perseveraré? ¿Resistiré? ¿Someteré mi voluntad a la voluntad de Dios? ¿Soportaré la prueba? ¿Soportaré sus propósitos? Y dejaré que Dios me enseñe a través de la disciplina. ¿Dejarás que Dios te enseñe en medio de la disciplina, de las dificultades y de los retos? Quizás en alguna situación con una persona o un inconveniente en el trabajo o una circunstancia particular en la iglesia que ha sido muy dolorosa y que no puedes entender. Y te preguntas, ¿pero qué hice para merecer esto? Tal vez no hayas hecho nada. Realmente no necesitas la respuesta a esa pregunta. Lo único que necesitas saber es que Dios tiene un propósito y un plan que es mucho más grande que tú. Es más grande de lo que puedes ver y Él lo está llevando a cabo. Él cumplirá sus propósitos y cuando hayas sido probada, saldrás de ahí tan pura como el oro. ¿Estás enfrentando alguna circunstancia difícil? Nancy DeMoss Wolgemuth ha estado compartiendo esperanza para saber cómo responder en tiempos de dificultad. Ella nos está guiando a través de una serie llamada Ruth, el poder transformador del amor redentor. Si tuvieras un hijo que huyó de casa, ¿lo aceptarías de vuelta? Mañana escucharemos sobre un padre que respondió esa pregunta. Ahora, Nancy regresa para orar. Padre, quisiera detenerme y agradecerte por tu disciplina, por tu mano que nos disciplina. Usualmente no me gusta la disciplina, pero hoy te amo más a causa de ella. Y sé que existen áreas en mi vida que son más parecidas a ti hoy en día, porque tú has traído disciplinas a mi vida. Y no me agrada precisamente la idea de más disciplina, pero estoy segura de que esto también es parte de la expresión de tu amor, de una expresión de tu relación, de tu compromiso conmigo. Señor, quiero en esos momentos de disciplina poder permanecer, poder someter mi voluntad a la tuya, ser enseñable, ser humilde y ser transformada a tu imagen. Y quiero orar también por las hermanas que están enfrentando tiempos de aflicción o disciplina, quizás por sus propias decisiones erróneas, tal vez por las malas decisiones de otros, o quizás han sido circunstancias que vienen de ti con el propósito de conformarlas y moldearlas a la imagen de Cristo. Alentarías sus corazones, les darías fortaleza, ayúdalas a mirar más allá de la disciplina y a cosechar los frutos apacibles de justicia y paz, como tú has prometido a aquellos que han sido entrenados en ella. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Asegúrate de acompañarnos mañana para la continuación de esta serie. Conociendo el poder del amor redentor juntas, Aviva Nuestros Corazones es un ministerio de alcance de Revive Our Hearts.